Habéis estado viendo una serie de imágenes en bucle de fotos. Son fotos de Euskadi, todos. Son fotos donde ETA asesinó, todos. Son los lugares del terror que fotografió Willy Uribe el mismo día, la misma hora en el que fueron asesinados en cada uno de esos lugares. Lo suelo poner siempre que hago una presentación, porque al drama del relato, de las fotos, se une el drama del relator, del fotógrafo y novelista Willy Uribe, que se marchó de Euskadi, tuvo que huir de Euskadi para, según sus propias palabras, no volver nunca más. Con lo cual, era como homenaje al fotógrafo y novelista y como un intento de luchar por la verdad. Hubo tiempo, muchos años, que luchamos por la vida en Euskadi. Hoy, con un relato trufado de falsedades, hoy tenemos que luchar por la verdad. Y para no daros razas consecutivas, que suele ser lo habitual en estos casos, y como la que tengo a mi izquierda pues es periodista, pues en vez de dar ella una chapa y luego yo otra más para cerrar, lo que vamos a hacer, lo que le he propuesto es que me haga una entrevista en vivo en vez de hacer unas intervenciones separadas por los demás. Con lo cual, pues le cedo la palabra ahora sí a la periodista, que es soberana de la pregunta. Bueno, lo que quería decir es que tengo un mensaje que compartir con estas personas. Me parece que son dos hombres con una honestidad espiritual, una valentía tremendas, con hombres que sin sus escritos y sin sus artículos tenemos un país más peor y sobre todo menos libre. Pero aquí llevar a luchar, más allá de hacer una pequeña publicidad, es decir que yo lo que recomiendo el libro, lo recomiendo porque aparte que es Antonio en estado puro en el sentido de que es polemista, lo que ha dicho José María, de ese libro, es sólido intelectualmente, pero más comprensible. Es muy comprensible y por eso no hay que ser tampoco un doctorado en ciencias políticas para entender lo que aquí se explica. Empiezo de cuello, si me dejas. Andrés, tú de alguna manera te has convertido o te han convertido en un traidor al nacionalismo, en un traidor a la idea de la izquierda. ¿Cuándo y por qué haces ese cambio? No sé si nos puedes dar algún tipo de receta para aplicarlo realmente en nuestro entorno. Y me gustaría también que diferenciaras, o sea, explicaras esa diferenciación que haces entre traidor y converso, que son dos cosas distintas. Bueno, es verdad, a mí me llamó la atención muchísimo la primera vez hace muchos años cuando leí la carta que López de Aguirre escribió a su rey después del asesinato de Ursúa y firmaba López de Aguirre traidor. No había visto yo nunca jamás un documento en el que el traidor se reivindica a sí mismo. Me hizo pensar mucho. Y por eso yo distingo mucho lo que es el traidor de lo que es el converso. El converso anglosajón, especialmente americano, es aquel que dice, aquel del pasado ya no soy yo, soy otra persona, he cambiado. Pero sobre todo el converso no asume ninguna responsabilidad de su propio pasado. La conversión se convierte en coartada de lo que hizo en el pasado. El traidor es otra cosa. Yo creo que el traidor, y siempre digo que hago elogio al traidor, no es la primera vez que hago elogio al traidor, precisamente porque el traidor a sí mismo es aquel que es capaz de analizarse a sí mismo, analizar su entorno y reconocerse que estoy equivocado, tengo que cambiar. La traición del pasado es precisamente lo que nos hace avanzar, progresar. Sin traiciones a nosotros mismos seguiríamos en el neolítico. Y por eso la gente que pone como valor supremo las tradiciones, cosa tan usual y a la ligera que leemos en todos los periódicos y telediarios, diciendo que la tradición es un valor supremo,
Por eso les digo yo, va a ser que no. Porque si tenemos que mantener las tradiciones de la mujer con la pata quebrada ahí en casa, si tenemos que mantener las tradiciones de que las mujeres no pueden votar, si tenemos que mantener las tradiciones en las que el pobre no tiene voz, pues va a ser que la tradición no me gusta. Entonces, por eso yo creo que la tradición es algo necesario para el progreso, algo absolutamente necesario para cambiar las situaciones injustas. No sé si con eso te contesto, pero el abandono del nacionalismo, que es verdad, todos me conocéis, sabéis que vengo del mundo nacionalista, es un camino largo de abandonar una familia tan dura como el nacionalismo o una religión, pues me suele costar bastante. No es abandonar una cuadrilla de amigos. Y es un poco gradual. Yo, en mi caso personal, y algunos que conozco de mi entorno que han recorrido mi mismo camino, fundamentalmente se basa en algo que José María ha recalcado mucho. Es decir, a mí me empezó a mosquear el nacionalismo cuando no veía a la persona, cuando no veía la soberanía del yo. Yo, a través del mundo nacionalista, sí tenía una cultura mezclada con tópicos 68istas, que seguramente es los tópicos en el que más importancia se le da a la soberanía y a la independencia del yo personal. Y sobre todo influenciado ya de forma más intelectual, si se me permite, por el liberalismo clásico, en el que cualquier argumentación se debe hacer sobre la soberanía del yo, sobre la libertad del yo, sobre la afirmación radical y rotunda de que la libertad no existe más que en el propio individuo, que lo único que puede ser libre o dejar de ser libre es la persona, nunca un colectivo. Y yo creo que ese es el camino de mirar de frente al nacionalismo y decir, pues va a ser que yo ahí no me veo. Y obviamente, para mucha gente en Euskadi, creo, el acto de Cecilia fue un enorme aldabonazo. Para gentes que nos podíamos sentir más o menos nacionalistas, pero que entendimos que el acto de Cecilia fue una traición. Utilizo sustantivos de adjetivos radicales y rotundos y verdaderos. Fue una traición a la democracia constitucional de España. Yo creo que ese es un poco el camino, ¿no? Y que cada vez me reafirmo más. Es decir, que en Euskadi, pues es verdad que es hegemónico el nacionalismo, ¿cómo lo vamos a negar? Es verdad que en Euskadi tiene una mayoría electoral potente. O sea, el PNV nunca ha tenido un apoyo electoral como el que tiene actualmente, pero desde una posición de los que hemos abandonado el nacionalismo por no respetar la democracia constitucional, debemos seguir defendiendo que la democracia no puede prescindir jamás del voto individual de cada uno, de que cada voto valga exactamente lo mismo que otro voto, aunque no nos guste nada el resultado. Ya lo vamos a ir cambiando poco a poco. Dices muchas cosas que no se pueden decir, y una de ellas es que no se oye. Sí. Una de las cosas que dice Andoni que no se pueden decir, que no sé si es para cárcel, pero en esta sociedad en la que estamos, en que no se puede decir casi nada, pues es complicado, es que el nacionalismo tiene o puede tener, matízalo como consideres, tintes totalitarios, incluso antidemocráticos. ¿Qué significa? Es una afirmación que lo hago de forma clara y rotunda, primero que choca mucho y sobre todo enfada mucho a los nacionalistas. En ese sentido, voy a hacer tres diferencias. Una, digo que el nacionalismo como ideología política tiene en sí misma, de forma insuperable, como el escorpión de la rana, una tendencia antiliberal que impide el liberalismo y la diversidad, porque su objetivo, proclamado a la luz del día y con altavoces, es tener una única identidad nacional para todo el mundo. Esa afirmación necesariamente conlleva que todos aquellos que no comparten esa identidad nacional
única. Veremos cómo se define esa identidad nacional, pero todos aquellos que no cumplen las características de esa identidad nacional quedan marginados del nosotros que forma la nación o el pueblo vasco. Es decir, que genera necesariamente inequidad, desigualdad de derechos políticos en la ciudadanía en el momento que se define que unos ciudadanos son de los nuestros, los buenos, y otros ciudadanos no son de los nuestros. El nivel de marginación, como decía también José María antes, depende mucho de un sitio a otro, pero siempre conlleva marginación de los que no cumplen. Es decir, hay un elemento de inequidad, de desigualdad política que necesariamente es inseparable de la tendencia, de las esencias ideológicas del nacionalismo. Ahora bien, en la medida que el sistema constitucional democrático es capaz de poner límites a esas pretensiones políticas intrínsecas del nacionalismo, en la medida que la democracia constitucional tiene poder suficiente para aplicar sus propios procedimientos, sus propios principios en todos los estamentos sociales, esas pretensiones totalitarias, que así hay que definirlas del nacionalismo, quedan limitadas, menguadas y minorizadas. Y por eso es posible poder seguir viviendo en una sociedad democrática, conviviendo con nacionalistas que tienen valores intrínsecamente totalitarios, en la medida que, por un lado, en el debate público se mantenga abierta la crítica abierta, y por otro lado, en el que las instituciones políticas y la legalidad constitucional pongan límites a esas pretensiones. Cuando esos límites se rompen, como nos pasó con el terrorismo, cuando esas límites constitucionales se rompen o se desbordan por las pretensiones nacionalistas, como nos ha pasado en Cataluña, estamos cayendo ya en una sociedad no democrática, no liberal. Con el tema de actualidad me desborda un poco el libro, pero el nuevo estatuto que plantean PNV y Bildu, ¿es antidemocrático, es totalitario, qué es? A ver, toda pretensión, y venimos ya de lección aprendida, ¿no?, con el estatuto del Lehendakari Ibarretxe, toda normativa que plantea dos categorías de ciudadanos necesariamente genera desigualdad política en la ciudadanía, porque el mero hecho de definir dos categorías diferentes de ciudadanos crea ya en sí mismo la desigualdad, porque no haría falta, no habría necesidad de definir categorías de ciudadanos, si no es para que cada categoría disfrute de derechos políticos diferentes. Entonces, en ese sentido, la pretensión que está planteando, para mí, yo creo que para muchos de forma sorpresiva en los últimos meses por parte del PNV, pues hombre, nos debiera hacer preocupar. Esa es una de las alarmas más claras históricamente en todas las sociedades, en el que posiciones políticas totalitarias empiezan a ejercer de forma material dura. Es decir, los inicios de muchos procesos totalitarios comunistas, y me estoy acordando ahora de los años 46, 47, 48 en Centro Europa, en Polonia, Hungría, etcétera. O me estoy acordando también de Venezuela, o me estoy acordando de los movimientos nazis alemán o el fascista de los años 20 de Italia. Es decir, cuando un movimiento político desde las instituciones genera categorías ciudadanas diferentes, debe ser una de las mayores alarmas que se nos debe encender y decir: está en peligro la igualdad política ciudadana. Vamos con alguna de las creencias instaladas en el nacionalismo que tú combates en el libro. Una de ellas es la económica. Los vascos y catalanes pagamos mucho más que los andaluces. Esto da para largo, y yo diría que no es algo que solo defienda el nacionalismo, sino que tiene tanto éxito que lo defiende prácticamente todo el mundo y tú eso lo desmontas.
Ahí nos ocurre una cosa, no aquí, nos está ocurriendo en Italia con la Liga Norte, nos está ocurriendo con las posiciones de los países del norte de Europa a la hora de plantearnos el reparto de los recursos de la Unión Europea, nos está ocurriendo especialmente en Holanda con estos temas. Y deberíamos tener la capacidad y el valor de hablar de forma clara con eso, ¿no? Aquí nos pasa una cosa un poco rarita. Todos asumimos que cuando se hace el reparto interno en Euskadi de los recursos públicos que tenemos, pues no podemos dar al municipio de Getxo el doble de financiación por habitante que a Barakaldo, porque los ciudadanos de Getxo paguen más impuestos que los de Barakaldo. Nos parece natural que la aportación que tiene que hacer cada uno corresponde a cada persona, a cada empresa, que son las dos únicas figuras que tributan, que somos las personas o las empresas, pues si en las mismas condiciones pagan lo mismo, estamos pagando lo mismo. Si en un barrio hay más ricos que en otro, pues obviamente recaudarán más impuestos, pero no quiere decir que paguen más que en un barrio pobre. Y me explico. Si una empresa, y que también lo pongo así de elemental en el libro, ¿no? Si una empresa que tiene un beneficio de 1 millón de euros al año en Euskadi y en Andalucía pagan exactamente lo mismo, si una persona que gana 30.000 euros en Bilbao o en Sevilla pagan exactamente lo mismo, estamos pagando exactamente igual. ¿Qué pasa? Que si en Euskadi hay más gente que gana más de 30.000 euros al año, la administración recaudará más dinero, pero las empresas y las personas estamos pagando exactamente igual. Y una cosa es qué es pagar igual, ¿qué es eso? Pagar lo mismo en las mismas condiciones, tanto empresas como personas, y otra cosa es cómo repartimos los recursos públicos. Y aquí tenemos que hacer, especialmente desde el Partido Socialista o de la socialdemocracia o de la izquierda en general, una afirmación rotunda, radical y sin complejos. Si el Estado no sirve para redistribuir la riqueza de los más ricos a los más pobres, ¿para qué queremos el Estado? Si el Estado tiene que devolver lo que recauda a cada uno, lo que ha pagado, ¿para qué queremos el Estado? La función fundamental para la izquierda, por lo menos, del Estado son esas, y hago una analogía inversa, son esas manos invisibles que recaudan al que más tiene para dárselo al que menos tiene, para crear con eso o ir creando una mayor equidad e igualdad entre la ciudadanía. Y por eso tenemos que hablar de estas cosas por lo menos desde la izquierda con claridad. Si el Estado no sirve para distribuir la riqueza, ¿para qué queremos los socialistas el Estado? No nos hace falta. Si tenemos que devolver todo lo que ha pagado al que ha pagado, ¿para qué queremos el Estado? Entonces, cuando se plantean estas cosas y se están planteando que a Cataluña hay que devolverle todo lo que ha pagado porque ha pagado más, entonces, ¿para qué queremos el Estado? ¿Sí? Porque en Cataluña y en Andalucía las personas y empresas pagan exactamente lo mismo, en las mismas condiciones. Pero es más, yo añadiría, y lo tendremos, y yo creo que desde la izquierda lo tenemos que defender sin complejos y con valor. Y últimamente hace falta valor para decir estas cosas. La solidaridad es un gran negocio. El plan Marshall de los años 40, en una Europa absolutamente desolada, destrozada, derruida, con millones de personas que todavía caminaban, andando miles de kilómetros sin puestos de trabajo, el que se estaban quitando las ruinas de Berlín, de Múnich o de Dresde o de tantos otros pueblos. Y frente a ese terror, después de un viaje, Marshall planteó un gran programa de ayuda económica para relanzar Europa. Seguramente el plan Marshall ha sido el mayor acto de solidaridad que nunca han tenido los americanos, pero también ha sido su mayor negocio histórico. Tenemos que saber que
si sembramos en nuestro entorno más empobrecido, nos estamos garantizando nuestro propio bienestar. Más desde la perspectiva de los vascos. El 60% de lo que producimos, de los bienes y servicios que se producen en Euskadi, vendemos fuera. Si no tenemos compradores, va a ser que no vamos a poder vender. Nuestro gran comprador, aunque le guste ocultar mucho al nacionalismo, no es Italia o Alemania, que vamos creciendo. Nuestro gran comprador de nuestros productos son los otros territorios de España. Esos son nuestros clientes. En la medida que fortalezcamos la capacidad de compra, la capacidad de riqueza, la capacidad de innovación en esos territorios, nos estamos asegurando nuestro propio bienestar futuro. Voy a por otra cosa que dice que no se puede decir, que es una cosa muy polémica. Pones en cuestión, yo no se lo he oído a muy poca gente y si no a nadie, que el plurilingüismo como tal, o el hecho de que en una comunidad autónoma como la vasca exista el euskera, no es una riqueza cultural, o no necesariamente, que incluso ya en su aplicación en cuanto a política lingüística es discriminatoria. Es que aquí tenemos dos cosas, ¿no? Bueno, yo suelo decir de forma habitual, no es la primera vez, porque ahí me basta reconocer, José Mari, seguramente que soy de los poquísimos críticos de política lingüística que en los últimos 15 años vengo publicando estas cosas en los periódicos. Suelo repetir muchas veces, y siempre me viene a la memoria el cuadro de Gregorio el Viejo, que la Torre de Babel fue un castigo de Dios por los pecados a los hombres. O sea, no fue una riqueza cultural, no fue que vamos a crear un montón de idiomas porque es riqueza cultural, sino la Biblia lo pone como castigo de Dios por los pecados de los hombres. Yo creo que es una parábola que nos debería hacer pensar. O sea, ¿por qué es riqueza cultural eso? Cuando sabemos que los grandes progresos de la humanidad se han producido simultáneamente en la medida que se han ido unificando grandes colectivos ciudadanos en torno a un mismo idioma común. El gran salto, porque seguramente el mayor salto de progreso en la historia es desde 1850 a los años 20, general, luego el de equidad es el de los 30 gloriosos. Pero el gran salto de progreso que se produce en 1850 a los años 20, simultáneamente se produce con la unificación de grandes colectivos en los mismos idiomas. O sea, tenemos un relato equivocado que nos ha vendido el nacionalismo, y no solamente el vasco, todos, el español incluido, en el que hemos mitificado que después de la Primera Guerra Mundial, bueno, un poco antes está la Revolución de 1871 de Alemania y Italia, que se constituyen en estados, en naciones independientes, pero que después de las teorías wilsonianas de una nación, un estado, cuando se crean, cuando se destrozan esos imperios de Centroeuropa, destrozos que tanto lamentaba Zweig en sus escritos, nos han vendido la moto, por decirlo de forma vulgar, que la creación de esas naciones salvaron las lenguas locales porque estaban bajo la presión y el autoritarismo de los dos imperios. La realidad histórica es todo lo contrario. Esos estados nacionales fueron los que hicieron desaparecer a cientos de idiomas locales, porque unificaron en torno a un idioma, en torno a uno que le llamaron nacional, grandes colectivos que pudieron entenderse entre ellos y salir y pasar a producir y entender las instrucciones instrucciones para la producción en grandes fábricas. Entonces, ese mito de que los estados, Hungría, Rumanía, Polonia, Checoslovaquia, entonces la Checoslovaquia todavía no era Chequia, salvaron sus idiomas locales, es una gran mentira. Porque toda Centroeuropa
era un mosaico de idiomas. En Praga, por poner seguramente el ejemplo más extremo, se hablaba con absoluta normalidad el alemán, el checo o el yiddish. Kafka obviamente no solo hablaba alemán, escribía en alemán. Entonces, es verdad que la unificación de grandes masas que se entiendan entre sí ha sido un requisito necesario para el progreso y debiera hacernos pensar hoy, cuando una de las marginaciones, una de las barreras de marginación mayores en los jóvenes de familias pobres y familias ricas que tenemos en Euskadi es el inglés. Hoy, el que no tiene inglés tiene unas limitaciones brutales de acceso al mercado global, a la igualdad de competitividad con otros ciudadanos europeos o americanos. Y por eso decir que un idioma es una riqueza, pues hombre, vamos a darle un par de vueltas. O sea, a nosotros nos está costando una barbaridad mantener el euskera. La cantidad de recursos que estamos utilizando para mantener o ampliar la población de ciudadanos que sepan euskera está absorbiendo una enorme cantidad de recursos, y no me refiero especialmente a recursos económicos, sino recursos humanos, recursos profesionales. Si nosotros en Euskadi hubiéramos hecho ese mismo esfuerzo, ¿nos echan? Ah, no. Si hubiéramos hecho los mismos recursos, por ejemplo, en que esa supuesta generación mejor formada del mundo supiera inglés, como en Finlandia, por ejemplo, pues a lo mejor sí tendríamos una generación mejor formada de la historia. Pero no solo eso, también hay otros dos elementos que me alertan de las defensas que hacen el nacionalismo del idioma. Una es que con esa afirmación tortuna, abrazada con entusiasmo por izquierdas varias, de que los idiomas locales son una riqueza cultural que tenemos que defender entre todos los españoles, y eso lo dice de forma literal uno de Podemos, más de un socialista, y los nacionalistas, pues lo que nos hacen es, nos imponen una obligación moral sin capacidad de decidir si nosotros queremos el euskera o no. O sea, nos imponen desde fuera la obligación de ser traidores, porque nos imponen la obligación de defender como riqueza cultural el euskera, pero como ciudadanos libres, por lo menos deberíamos tener la opción de poder pensar y decidir, ¿queremos el euskera sí o no? Pero con esa afirmación de riqueza cultural, esa opción de libertad de decidir de forma libre nos está vedado, salvo que nos convirtamos en traidores. Yo por eso suelo defender siempre libertad lingüística. Cada uno tiene que tener la posibilidad de decidir en libertad absoluta si quiere el euskera o no quiere el euskera, si quiere el castellano o no quiere el castellano. Y por último, y para terminar, que yo creo que es, y me preocupa todavía mucho más, y es que en Euskadi en torno a 1 de cada 5 puestos activos que hay hoy cotizando a la Seguridad Social son puestos públicos. No es una cuestión baladí. Son los puestos mejor pagados. Tampoco es una cuestión baladí. Son los puestos más seguros, más golosos. El que esté vedado el acceso a esos puestos públicos a todo aquel ciudadano que no sepa euskera me parece de una inequidad brutal. Hoy en Euskadi en torno al 33% de la población sabemos euskera. Dejar que, y ahora con la renovación de los funcionarios que ya ha empezado, de los primeros funcionarios de los años 80, en los siguientes 10 años más o menos, nos vamos a encontrar posiblemente, por desgracia, que el 100% o un porcentaje muy cercano de todos los funcionarios públicos de Euskadi sean vascoparlantes, mientras que la población es el 33%, somos el 33%. Yo no sé cómo llamarle a eso, pero tiene
un adjetivo sustantivo muy gordo, que el 70% de la población quede excluida del acceso a la función pública, debiera alarmarnos a todos. Sí, porque el hacer la trampa de decir que en vez de decir lo que la ley dice, lo que nuestro estatuto dice, y nuestro estatuto dice dos cosas de forma clara y rotunda. Por un lado dice: todo ciudadano tiene derecho a que la administración le atienda en el idioma que escoja. Lo dice con claridad. Y con la misma rotundidad y de forma más simple y corta dice: ningún ciudadano vasco podrá ser marginado por razón de lengua. ¿Cómo compaginamos esos dos derechos? Y no lo que hoy ya los defensores de la euskaldunización de la administración, que no de los que yo defiendo, de los que defendemos que la administración tiene que atender al ciudadano en el idioma que escoja. Eso es una cosa. Euskaldunizar a la administración es otra cosa muy diferente. Euskaldunizar a la administración es expulsar de la administración toda la ciudadanía que no sepa euskera. En la Diputación Foral de Vizcaya, yo creo que este año, en la plantilla presupuestaria, en el Departamento de Hacienda, habrá unos 1.100 funcionarios. De esos 1.100 funcionarios que tengan contacto directo con el público, pueden ser 50 o 60, cuando cogemos el numerito y todos están allá. Seguramente pocos vamos a discutir que esos 50 tienen que ser bilingües, pero los 950 que están detrás, que nunca van a hablar conmigo, que me da igual que sean ingleses si son muy buenos informáticos, o portugueses si son muy buenos analistas de Big Data para perseguir el fraude fiscal, ¿qué más me da qué idioma tengan? Pues no, queremos que los 1.100 sepan euskera, porque hay que euskaldunizar la administración. Ya no se trata de atender al ciudadano, del derecho del ciudadano a ser atendido en el idioma que escoja. Es una cosa muy diferente. Yo creo que no es la primera vez que alerto yo de estas cosas. Desde hace años vengo criticando, pero yo creo que estamos llegando a unas posiciones alarmantes que no habíamos llegado nunca antes en este país. La parte casi más dura es la que dedicas a ETA, al terrorismo, y también especialmente al papel del PNV. Hablabas antes de que ahora hay que combatir por la verdad. Hablas de una frase bastante manida, que por cierto no solo dice el PNV, que es que ETA ha derrotado a la sociedad vasca. Tú vienes a decir que eso es mentira. Y hablas de que el PNV de alguna manera es una rémora en la lucha contra ETA. Me gustaría que resumieras esas dos ideas. Yo con este libro tengo un poco la sensación o el síndrome del cuento aquel que todo el mundo veía al rey desnudo y un niño un día le señaló con el dedo y dijo: papá, el rey está desnudo. Lo que yo cuento no son cosas inventadas, son cosas que todos hemos vivido todos los días durante muchos años. Pero hemos tenido un rey desnudo que nadie decía: el rey está desnudo. La afirmación de que el nacionalismo, no solo el nacionalismo, la inmensa mayoría de la sociedad vasca, ha cerrado los ojos al dolor ajeno, no ha tenido la menor humanidad con los resistentes y los asesinados, no lo tengo que decir, no lo tengo que construir, lo hemos visto vivido todos los días durante muchos años. Eso es nuestro pasado nefasto, humillante. ¿Qué pasa? Que mirar atrás y decir qué hacíamos el 80, qué hacíamos el 85, qué hacíamos el 95, cuando ETA mataba, cuando nadie apoyaba a las víctimas, cuando los guardias civiles asesinados eran sacados en clandestinidad de la iglesia de San José y de forma clandestina mandados a sus pueblos de origen, siempre pobres y pequeños, sin ningún apoyo de ningún tipo. Eso todos sabemos que nos pasó. Yo no lo he descubierto, eso es así. Pero alguien tiene que decir: el rey está desnudo, sobre todo cuando el rey de forma arrogante dice que está bien vestido. Tenemos que denunciar al rey está desnudo. Eso es lo que nos pasó. Entonces, en ese sentido, cuando se intenta construir,
de Moldán, lo del relato, ¿no? Un relato falso, radicalmente falso, de que a la sociedad vasca le derrotó, a ETA le derrotó la sociedad vasca. Pues hombre, pues tendremos que decir que pues va a ser que no, que a ETA le derrotó fundamentalmente el Estado de Derecho, que a ETA le derrotaron los jueces, los policías y las instituciones democráticas, y que muy pocos, un grupo pequeño de resistentes, se enfrentó a riesgo de su propia vida, con un valor cívico que jamás habríamos imaginado en Euskadi, silencioso, individual, que se guardaba el dolor y el miedo en cada casa humilde. Gracias a esos y al Estado de Derecho pudimos poner fin a ETA. Y que si el nacionalismo y el resto de la sociedad vasca hubiera tenido el valor de los años 80, justo después de iniciar la época democrática, si hubiera tenido el valor de enfrentarse abiertamente desde las instituciones, desde la opinión pública, desde los espacios públicos, al terrorismo de ETA, lo habríamos derrotado mucho antes. Si esa parte de la sociedad no hubiera cedido de forma vergonzante el control absoluto del espacio público a los violentos, con una parte vieja a la que no se podía entrar, literalmente no se podía entrar, con espacios secuestrados por el mundo violento durante los años 80. Y no me estoy inventando nada porque todos sabemos eso, lo hemos vivido nosotros. Hubiéramos terminado antes con ETA. Y también, si el Estado democrático no hubiera cometido el crimen y el terrible error de montar los GAN, habríamos terminado antes con ETA. Fue también un error y un crimen. Entonces, mirar la vista atrás y decir la verdad elemental, simple, de que el rey está desnudo, de que no podíamos entrar a la parte vieja, de que cuando asesinaron a Buesa en el funeral, el mundo nacionalista y sus entornos, de forma histérica, aplaudieron al Lehendakari para marginar al mundo socialista con su difunto. No estamos inventando nada, eso nos ha pasado. Con esto no quiero decir que tenemos que montarnos ahora una guerra civil sobre el relato, pero sí tenemos que luchar por la verdad. Sabemos que tenemos que seguir viviendo juntos, que no podemos crear una frontera interior que nos separe, porque contamos cosas diferentes. Tenemos que vivir juntos en un sistema pluralista, pero tenemos que luchar por la verdad. No debiéramos, por lo menos, pedir humillaciones a terceros, rogativas flagelantes, pero sí tenemos que reivindicar la verdad. El discurso nacionalista es ahora hegemónico en el País Vasco, en buena medida, en Cataluña también. Y ya por no echar más culpas al nacionalismo, ¿qué culpa tiene la izquierda no nacionalista, que culpa tiene la derecha no nacionalista, en que todo eso haya sido comido por el nacionalismo autonómico? A ver, los errores y pecados del nacionalismo son de su propia cosecha. Dicho eso, es verdad que la izquierda bombiván, 68ista europea, y después todos los demás, han sido abducidos en gran medida por el nacionalismo. Le han concedido una legitimidad moral que no tienen. Han actuado casi siempre de forma condescendiente, con complejos de enfrentarse abiertamente al nacionalismo como una ideología no democrática. Solo recordar que nos costó muchísimos años para que la Francia socialista de Mitterrand hiciera la primera entrega de un comando terrorista. Tuvimos muchísimos años en que la izquierda bombiván hacía festivales y manifestaciones por París a favor de ETA. Entonces, la izquierda también tiene que mirar su propio pasado. No solo el nacionalismo, la izquierda ha sido en gran parte abducida por el nacionalismo, incluso por el nacionalismo terrorista. En ese sentido, la misma reflexión que debemos pedir a los nacionalistas, nos debemos pedir nosotros mismos en la izquierda, para plantear el debate con el nacionalista desde nuestros propios principios
En el tema de Cataluña no se trata de si hay que darles más o menos competencias. No podemos entrar en ese debate. En el tema de Cataluña y aquí, el debate que tenemos que plantear es la igualdad política de los ciudadanos. Lo que tenemos que plantear desde la izquierda es la equidad de todo ciudadano frente a otro ciudadano. Y lo que en Cataluña y aquí, en Cataluña de forma más burda, últimamente, se ha roto la igualdad política de la ciudadanía. Los que no son nacionalistas no tienen los mismos derechos políticos que los demás, porque están siendo marginados. Tenemos que reivindicar la neutralidad del espacio público. Esos son nuestros valores de izquierda frente al nacionalismo. Tenemos que reivindicar la neutralidad porque el espacio público catalán está siendo usurpado, privatizado por el nacionalismo, expulsando del debate público, del espacio público material, a los que son discrepantes con el nacionalismo. Desde esas posiciones es desde donde podemos plantear un debate de izquierdas de verdad frente al nacionalismo, no para expulsarlos de la vida colectiva, sino para marcar los espacios que puedan ser comunes en la convivencia. El empezar a debatir con los soberanistas catalanes si les tenemos que dar medio kilo o 1,5 libras más de competencias no resuelve el problema. La izquierda tiene que plantear el debate con el nacionalista desde sus propios principios de izquierda y fundamentalmente, el más fundamental es la igualdad ciudadana y el espacio público como espacio neutro en el que todos podemos acceder en igualdad de condiciones. Y ya no tengo una más. La última. Con todo esto que acabas de decir, con la negación que haces del derecho a decidir, derecho a autodeterminación, sin embargo, al final del libro dedicas un capítulo a Cataluña y planteas que llegados a este punto habría que celebrar un referéndum. No exactamente, por lo menos no es en ese orden, y el orden en política es realmente de lo más importante. Lo que planteo al final del libro, en el último capítulo, es que lo que de forma urgente nos hace falta en Cataluña es recuperar la igualdad ciudadana, la neutralidad de los medios de comunicación, el igual acceso al debate público, la defensa a ultranza de aquella cosa tan vieja, que ya solo los viejos decimos la verdad, la inseguridad, la igual posibilidad de alzar la voz, en igual de condiciones para discutir con el otro. Eso es lo que hay que recuperar, y mientras no se recupere eso, primero, y no se recupere la aplicación de la legalidad constitucional a todos los ámbitos catalanes, no se puede dar ningún paso. Esos son los primeros pasos. Pero es verdad que la democracia liberal que yo defiendo, y defiendo con los adjetivos pertinentes, aunque no está de moda eso de decir democracia liberal, pero yo defiendo la democracia liberal, las dos cosas, democracia y liberal. La parte liberal es la que limita el ejercicio del poder al poder y al ciudadano, limita. Pero la democracia abre la participación al ciudadano, le da la opción de participar y decidir. Y por eso digo que una vez de haber recuperado la legalidad constitucional, la equidad, la igualdad política ciudadana, en algún momento nos tenemos que hacer frente desde la otra faceta de la democracia liberal, desde la democracia, desde el voto, que en algún momento tenemos que debatir con el independentista voto a voto también, pero con unos procedimientos muy establecidos. ¿Sí? Eso de votar de fiesta y biribilqueta sin control, ya sabemos que los referéndums son el gran invento de los totalitarios. Los referéndums no les gustan a los demócratas, pero a los dictadores les encanta. Inventó Napoleón II, y desde entonces todos los totalitarios, incluido Franco, con los referéndums de las leyes básicas y demás. Pero en algún momento nos tenemos que enfrentar al independentista voto a voto, de forma muy organizada, muy controlada, en igualdad de condiciones. Yo planteo una doble vuelta porque cuando se vota en concreto el tema de la separación, la segregación de un Estado, la gente no sabe lo que está votando un deseo. Y estamos viendo lo que pasa con el Brexit.
Lo que yo planteo es un primer referéndum en el que, si saliera que sí, se inicia un proceso de negociación en el que se definen las condiciones materiales de la separación. Eso de que vamos a ser todos ricos al día siguiente, pues les tienen que decir, hombre, sí, si nos vamos, pues a nosotros nos toca de la deuda pública española, que es de 1 billón, pues nos toca meter en la mochila 250.000 millones de deuda. Y además esto y esto, es decir, una vez que se definan las condiciones materiales, un referéndum de segunda vuelta que si ratifica esas condiciones, pues por mucho que nos guste o no, debemos desde posiciones demócratas asumir, porque un Estado democrático puede seguir siendo democrático en 2 estados igualmente democráticos. La cuestión ¿cuál es? Que nunca el Estado primario original puede renunciar a obligar y garantizar que el Estado secesionado garantice las mismas libertades y derechos democráticos que el Estado de origen. Y eso es una cosa que nunca se plantea en el debate, sobre todo en el debate catalán. Y yo creo que con esto... Pues bueno, para terminar, agradeceros a todos el haber oído y sobre todo que de verdad que estoy muy contento. Que un libro atraiga, junte tanta gente, pues es cosa que no ocurre todos los días, la verdad. Y se suele decir que a los autores vivos se les debe comprar los libros y a los muertos leérselos. Hombre, yo os diría que hicierais las 2 cosas, la verdad. Comprar, leer y pasar a los amigos para que sigan leyendo ese ejemplar ya leído, para que por lo menos, aunque se esté de acuerdo o no, crea debate y crea argumentos para seguir discutiendo entre amigos. Y ahora, pues para agradeceros el haber acudido aquí, nos vamos a acercar al Café Vienes, que está aquí al lado, al kiosco no sé cómo le llamáis en Vitoria. ¿Cómo se llama? Sí, el bar del kiosco, sí. Y pues nos vamos a tomar unas copitas de champán que tenemos preparadas. Y es que ricasco, de verdad, muchas gracias por haber venido.